Campo mexicano en crisis entre la falta de apoyos y la dependencia de importación. El campo mexicano atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Productores de maíz, frijol y otros cultivos básicos denuncian el abandono gubernamental, el aumento de costos de producción y la creciente dependencia de importaciones. Mientras las cifras oficiales hablan de autosuficiencia en maíz blanco, la realidad en las comunidades rurales muestra pobreza, migración y pérdida de tradiciones agrícolas. ¿No? Producción nacional contra importación. México produjo en el 2025 alrededor de 20 a 25 millones de toneladas de maíz blanco, suficiente para consumo humano. Sin embargo, las importaciones alcanzaron un récord de 16.8 millones de toneladas en los primeros 8 meses del año y se estima que lleguen a 25 millones de toneladas en el ciclo 25-26. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. La paradoja es clara, muy clara. Mientras se presume de autosuficiencia, el país depende del maíz amarillo transgénico para la industria pecuaria y cada vez más del maíz blanco importado. El impacto social. Pobreza rural. El costo de la canasta alimentaria rural supera 1,800 pesos mensuales por, mientras que los ingresos de muchas familias campesinas no alcanzan la línea de pobreza de 3,400 y abajo. Migración. Ante la falta de apoyos y la competencia desleal con productores estadounidenses, miles de campesinos migran a las ciudades o al extranjero, debilitando aún más la producción. Pérdida de tradiciones. De erosión de la milpa, sistema ancestral que combinaba maíz, frijol y pasa, refleja cómo la globalización y los cultivos transgénicos están desplazando las prácticas agrícolas y culturales que han sostenido a México. Voces del campo. En estados como Puebla, Chiapas y Sinaloa, productores han salido a las calles para exigir precios de garantía y subsidios. Ya no es rentable sembrar, los insumos suben y el precio del maíz baja. Lamenta un agricultor que participó en las movilizaciones. Consecuencias. Dependencia alimentaria. La importación masiva compromete la soberanía alimentaria. Desigualdad estructural. Los campesinos mexicanos carecen de seguros y subsidios a diferencia de sus pares. Desarraigo cultural. La pérdida de la milpa y de los cultivos nativos afecta la identidad agrícola y gastronómica de la conclusión. La crisis del campo mexicano no es solo económica, es social y cultural. Sin políticas públicas que garanticen precios justos, apoyos directos y protección de las agrícolas, México corre el riesgo de perder no solo su autosuficiencia alimentaria, sino también su identidad campesina. Claro, claro. Eso de hablar ya de un riesgo de suficiencia alimentaria es algo alarmante, con 3, 4 ahí torretas rojas. O sea, ya cuando dices no voy a tener el abasto, híjole, espérame tantito. Si teniéndolo es caro, no teniéndolo es mortal. Si teniéndolo no llega a todos, no teniéndolo no llega a nadie. Vamos a padecer hambruna, una hambruna general. Y la primera hambruna se va a dar en las ciudades, es donde existe la pobreza más grande. ¿Sí? Entonces sí es alarmante, es muy alarmante que la gente no tomemos una conciencia y mirar al campo en decir, a ver, la leche no se viene aquí en bote, esa no es una leche, la leche no está en caja, la bronca que hay que tener la leche allá, en el establo, que se siga dando para que me llegue acá y yo pueda tener acceso. Es una cadena de que nos debe de importar a todos y que todos debemos de aportar, no porque yo no vivo en el campo no me afecta. Soy la primera afectada porque el que tiene una vaca no me va a vender mi leche, se la va a dar a su familia. Tiene la vaca para ellos, pero a la ciudad no le va a abastecer. Entonces sí es grave y es alarmante y la boca más grande son las ciudades. ¿Sí? Entonces si la señora tiene para 1 kilo de maíz y para sus tortillas, a la ciudad no le va a abastecer.
La va a abastecer a su gente. Pues, ¿quién le va a abastecer a las ciudades? ¿La importación? Sí, la importación. ¿Y la inflación que tenemos? ¿Dónde queda? ¿El cambio climático? ¿Dónde queda? Es hora de que los estudiantes que están dedicadas a las carreras al campo volteen al campo, que se dejen de la falacia de ir a buscar un empleo y que realmente hagan sinergia con los campesinos. A ellos les toca hacer programas emergentes de capacitación. Un campesino no va a ir a una universidad para prepararse si su emergencia es ahorita. Él necesita a los que ya se prepararon para que vayan a tomar soluciones de emergencia, ¿sí? De ya, de qué vamos a hacer. Tenemos el cambio climático que no es controlable por ningún humano. Tenemos la crisis económica, tenemos la crisis alimentaria. ¿Qué vamos a hacer? Es tiempo de que como sociedad nos consolidemos y nos solidaricemos a ver esa crisis que es un fantasma que no vamos a ver hasta que tengamos el chaleco puesto y ya no nos los vamos a quitar. Es alarmante, muy, muy alarmante. Entonces sí tenemos que ser como sociedad, tener voluntad. Si no hay voluntad, no hay nada, ¿eh? Alguien muy egoísta va a decir, pues se le compró al súper y a mí me vale, ¿no? Pero para que llegue al súper. Para que llegue al súper, exactamente, ese es donde no conoces tu raíz, no conoces tu campo. Entonces, sí el gobierno debe de tomar en cuenta, y no vamos por partidos ni nada, pero el gobierno vigente, de retomar realmente si sus políticas están funcionando o no. Quitémonos el ego y veamos por una patria que es donde vivimos todos. ¿Tendría que ser políticas generales o de acuerdo al sector? Porque, bueno, el campo, Generales. aunque se ha variado en el campo, o Es sea, hay que, ganado, hay o sea, ganaderías. las políticas que existen van por rubros, Ujú, ¿sí? No, o sea, me refiero a generales porque dependen de una política institucional que es la SADER, ujú, o sea, las instancias que están dedicadas al campo, ujú. ¿sí? Entonces, si le bajamos un poquito al ego y vemos realmente al pueblo, ellos tienen la capacidad para retomar y decir realmente cuál es mi realidad, si estoy teniendo manifestaciones, si estoy teniendo esto, si la gente está gritando, bajarle y ver realmente que el pueblo, ¿sí? Que el pueblo tenga lo que requiere y el pueblo quiere comer, el pueblo tiene hambre, es una Sí, realidad. hay por ahí un Y eso sin atacar a nadie, ¿eh? dicho, No un atacamos a refrán nadie. donde dice que cuando el estómago está vacío, hay riesgo de revolución. Sí, Lo sí, dicen en otras palabras que no recuerdo ahorita, Ujú. pero en síntesis, eso. Si el sí. pueblo tiene hambre, se levanta. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos de ser reales. Reales, no tenemos que tener, la cuestión política es aparte, sí, tenemos que tener sinergia con ellos, sí, pero enfocados al tema político alimentario, sin partidos, sin fanatismos, sino con nuestra realidad cruel. Ver qué o sea, no te vas a inventar el hilo negro. Si están en otros países funcionando y tienen sus garantías alimentarias, analiza sus modelos económicos. No te pido que hagas una ciencia, analiza, copia. Japón se levantó copiando modelos económicos que eran exitosos. Es un país ahora de primer punta. Estos precios de garantía, ¿cómo se fijan o cómo se establece? ¿Es como un precio tope o como decir, bueno, tú ya cosechaste naranjas y por lo menos te las compro en 10 pesos? O sea, como para que no la pierdas o algo así. No, No, los ¿cómo? precios de garantía muchas veces son internacionales y algunos se fijan en la bolsa, como el Ujú, limón, el tomate, el aguacate. ujú. Son negocios internacionales que aquí en México son manejados por unos cuantos. Y el seguro al campo era muy importante porque les daba lo que es la cuestión catastrófica. Entonces, Lluvias, los granizo, desastres los desastres naturales, naturales. Se cubrían entonces desastres cubrían, quizás no al 100%, pero tampoco el campesino salía pelón como ahorita, que ya no hay Ujú, una aseguradora dedicada al campo porque no hay subsidios, no hay precios. ujú. Aquí nos pega algo bien duro al campo y eso es algo que nosotros no podemos cambiar, que es la inflación. Los insumos todos los días suben, las gasolinas suben. Entonces, cuando hay ese tipo de inflación, no puedes fijar un precio fijo. y No luego lo puedes también fijar. vienen los acaparadores, ¿no? O sea, pues estoy hablando, me estoy haciendo El coyotaje. referencia al coyotaje y también ocupa y que los campos son las grandes tres empresas acaparadoras de maíz que son las que controlan los precios. Sí,
Sin mencionarlas. Así es, sin mencionar nombres y lo que es el precio de la cebada, el trigo. Bueno, estas empresas bien importantes las hemos dejado crecer, porque el campo nunca, los líderes del campo, porque todos son liderazgos, nunca han pensado que el campo fuera una industria, siempre lo vieron como un trampolín político. ¿Sí? Sí. Vamos a ser honestos, no podemos cerrar los ojos, ¿no? Entonces, nunca pensaron que el campo tenían que ver que se hicieran industrias, que el campo es materia prima, que la materia prima aquí en China es barata, lo que cuesta es el valor agregado, la transformación. No se preparó la gente, porque si nada más hay ahorita unas 2 o 3 empresas de maíz, podía haber 50 empresas de maíz, entonces ya había una competitividad de precios. Pero si no hay esa industrialización, volvemos a un monopolio, donde te castiga y donde te dice mis condiciones estas y no, a bañar. Tienes que sujetarte porque tu necesidad te impera, ¿sí? Entonces, ahí es a donde yo digo, hay que preparar a la gente en hacer microindustrias con sus procesos, con su materia prima. Es como el oro. A ver, tú tienes una piedra de oro en bruto y dices, ay, es que el oro vale tanto. Sí, espérame. Pero tu piedra no vale eso porque no está procesada, no está trabajada, no le has metido, entonces no vale lo que el precio del oro corriente vale. Vale la 10ª parte de lo que vale el precio corriente. Es que es oro, sí, pero no está trabajado. Cada generación tiene sus características y forma de ver la vida. Por ejemplo, las generaciones, si vamos la que le llamaban la generación perdida, baby boomers, X, Z, cada una tiene su visión del campo, por ejemplo. ¿Cómo se podría integrar a todas las generaciones, hasta los que están actuales? Con hambre. ¿Con hambre? Claro, ten hambre y ponte las pilas. Y porque sí, es que, por ejemplo, los millennials o centennials a lo mejor están pensando en una industrialización, vamos a invertir en tecnología, pero los de las generaciones pasadas, baby boomers, por ejemplo, que todavía están vivos, de 1946 a la fecha, a lo mejor tienen una visión distinta, porque dicen, no, pues es que nosotros empezamos con el arado y tenemos que preparar la tierra de cierta manera y viene el que ya piensa en la tecnología y a lo mejor eso choca. O sea, cómo hacer que todas las generaciones puedan contribuir de alguna manera como para sacar adelante al campo, porque a lo mejor algunos piensan en alguna política para el campo y otros dicen, no, pues eso no funciona porque yo me acuerdo que en el pasado no hacíamos eso. Es la tecnificación del campo. Es con hambre. ¿Por qué? Porque tú puedes hacerme políticas de escritorio mientras no tengas hambre. Cuando tienes hambre vas allá a ver cómo se hacen realmente las cosas. Uh-huh. ¿Sí? Cuando tú voltees a la práctica, al lugar al campo de batalla, donde me vas a hacer una política real. Ahorita no. Tú me puedes hacer 1000 de escritorio y lo vemos en el Senado. Hacen leyes como hacer tortillas en maquinaria. Uh-huh. Pero vete a la zona de trabajo. Nada que ver con la... ¿Sí? Ahorita no estamos en decir una teoría. ¿Tú quieres hacer un cambio? Vete al área de trabajo. Allá es donde vas a hacer realmente, ve y flétate, vive un mes, come como ellos, vive como ellos. Para ver qué se necesita. Claro, porque además todas son recetas de cocina. ¿Sí? Uh-huh. Y tienen el poder de hacer muchas recetas de cocina, pero no tienen la capacidad de ir a ensuciarse los zapatos, no se levantan a las 4 de la mañana a raspar un maguey, no se levantan a las 4 de la mañana a ordeñar una vaca, no saben ni qué es eso, porque piensan que la leche sale de la línea de la cinta de la máquina para que vaya al supermercado. Entonces, ¿cómo me vas a hacer los cambios cuando tengas hambre y vayas y te pongas al campo de batalla uh-huh. y veas las necesidades reales? Entonces es cuando vas a tomar conciencia de que todavía hay agua que nos llega, que todavía hay zonas de electrificación que nos llega, todavía hay cosas sanitarias que nos llega, todavía hay vacunas para los animales que nos llegan, y si no hay recursos, todavía hay medicamentos que nos llegan, y si vienen carísimos que a la gente no le alcanza, uh-huh. ¿sí? O curan a la vaca o comen, exactamente. Entonces, sí hablamos de una industria, pero una industria enorme que exporta y que los productos no son para la mesa del mexicano. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.